cómo un pueblo surgido de las estepas lejanas pudo convertirse en la fuerza que definiría el destino de Europa. ¿Qué decisiones llevaron a estos nómadas a transformarse de temidos invasores en defensores de la cristiandad? ¿Y a qué precio pagaron esta metamorfosis que cambió para siempre la historia del continente? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un pueblo que apareció en Europa casi de la nada, con un idioma único, sin par en la región. Un pueblo que en apenas unas generaciones pasó de ser la pesadilla de los reinos europeos a convertirse en su escudo protector. Esta es la historia de los magiares, una historia marcada por decisiones irrevocables y consecuencias que resonaron a lo largo de siglos. Llegaron como conquistadores, pero se convirtieron en el baluarte de la Europa cristiana. ¿Cómo fue posible que estos nómadas de las estepas crearan un reino en el corazón del continente? ¿Por qué, tras sembrar terror con sus incursiones, abrazaron la fe cristiana y se integraron en la civilización europea? La respuesta no es sencilla. Fue una lucha constante por la supervivencia entre dos imperios gigantescos, el otomano y el de los Habsburgo. Mientras otros pueblos desaparecían, los magiares encontraron la manera de resistir y adaptarse, transformándose en una potencia multinacional que dominó el siglo XIX. Pero la historia de Hungría no es solo una crónica de reyes y batallas. Es la historia de un pueblo que, a pesar de estar en la encrucijada de civilizaciones, logró preservar su identidad. Entre conflictos religiosos y étnicos, bajo la presión de imperios poderosos, su destino se tejió con hilos de resistencia y adaptación. Antes de la llegada de los magiares, estas tierras, conocidas como Panonia, tenían una historia milenaria. Durante el Imperio Romano, florecieron ciudades como Aquincum, la actual Budapest, y Savaria. Las calzadas romanas atravesaban las llanuras y fortalezas vigilaban el Danubio, protegiendo las fronteras de la civilización contra los pueblos bárbaros. Panonia era la despensa del imperio. Tierras fértiles, clima benigno y ríos que facilitaban el comercio y la comunicación. Los vinos panonios eran famosos, y el trigo cultivado aquí alimentaba a las legiones romanas. Pero tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, la región se convirtió en un campo de batalla para múltiples pueblos. Los hunos bajo Atila, los ávaros, los eslavos y los búlgaros se sucedieron en el control de estas tierras. La gran migración transformó Panonia en un mosaico de imperios y pueblos que se alternaban con vertiginosa rapidez. Para finales del siglo VIII, lo que hoy es Hungría estaba dividido entre 3 grandes poderes: el Kanato ávaro al este, el Imperio carolingio de Carlomagno al oeste y el primer imperio búlgaro al sur. Los eslavos habitaban regiones al norte y al este, y Panonia se convirtió en una frontera viva entre Oriente y Occidente, entre religiones y culturas enfrentadas. Y en este crisol de tensiones y conflictos, en el umbral del siglo IX y X, emergieron los magiares. Un pueblo cuyo origen es uno de los enigmas más fascinantes de la historia europea. A diferencia de sus vecinos eslavos, germánicos y románicos, los magiares hablaban una lengua fino-úgrica, emparentada con el finés, el estonio y las lenguas de pequeños pueblos del Ural y Siberia occidental. ¿Cómo llegaron tan lejos de sus parientes lingüísticos? ¿Qué fuerzas invisibles guiaron su destino hacia el corazón de Europa? Cada paso que dieron, cada batalla que libraron, cada alianza que forjaron, fue una decisión con consecuencias irreversibles. La historia de Hungría es un relato de miedo, coraje y sacrificio, una cadena de elecciones fatídicas que moldearon no solo un país,
sino el destino de todo un continente. ¿Quién decide el destino de un pueblo? Como una cadena de elecciones puede moldear para siempre la identidad de una nación. ¿Qué costo humano se paga en la búsqueda de un nuevo hogar? La historia de los magiares responde a estas preguntas desde las profundidades de los siglos. Pero su camino estaba lejos de ser una simple migración. Fue una odisea de supervivencia y transformación que cambiaría Europa para siempre. Entre las sombras del extenso paisaje entre los montes Urales y el río Obi, vivían los antecesores de los magiares. Pobladores nómadas, cazadores y pescadores que habitaban en pequeñas tribus, moldeados por el pulso salvaje de la estepa y el bosque. Fue aquí, en ese mundo agreste, donde comenzó la lenta marcha hacia el oeste, un camino que sellaría su destino. Durante los siglos V y VI después de Cristo, estos pueblos se desplazaron hacia el sur y el oeste, adoptando un modo de vida más nómada. El choque cultural con los pueblos túrquicos entre el Volga y los Urales fue un punto de inflexión brutal. De ellos aprendieron el arte letal de la equitación y el arco, la cría nómada de ganado y las tácticas militares que convertirían a los magiares en guerreros temibles. Pero estas habilidades no vinieron sin un precio. La sociedad mágica emergió entonces como un entramado rígido de jerarquías, señores tribales y una aristocracia guerrera. Incluso su nombre, Magyars, tiene raíces túrquicas, reflejo de esta profunda fusión cultural. Avanzaron hacia las estepas entre el Don y el Dnieper, entrando en la esfera del Kanato házaro, un poder dominante que controlaba rutas comerciales vitales entre Oriente y Occidente. Allí, la tensión entre alianzas y amenazas crecía cada día. Pero la calma fue efímera. A finales del siglo IX, la llegada de los pechenegos, feroces nómadas guerreros, los expulsó de sus territorios ancestrales. Simultáneamente, el debilitamiento del Kanato házaro, bajo la presión conjunta del Imperio bizantino y fuerzas árabes, erosionaba sus refugios políticos. Encabezados por el líder Almos, los magiares tomaron la decisión que cambiaría su historia: avanzar hacia Occidente en busca de nuevas tierras, enfrentando lo desconocido con un destino incierto. Los magiares no eran simples nómadas errantes. Su estructura social era compleja y militarmente organizada. 7 tribus principales, conocidas como los Het Magyars, formaron una confederación que luego incorporó una tribu octava de origen túrquico y astuto. En la cima, un líder supremo, el Kende, ejercía funciones sagradas, mientras que un jefe militar, el Giula, comandaba en la batalla. Esta dualidad reflejaba una sociedad en equilibrio precario, lista para enfrentar decisiones irreversibles. Los estratos sociales estaban claramente delimitados. Una aristocracia tribal que poseía vastos rebaños y seguidores. Una clase media de guerreros libres que forjaban el poder militar, y la base conformada por esclavos y siervos capturados en incursiones o comprados en mercados. Esta estructura sostenía un sistema social rígido pero frágil. La religión chamánica con sus taltoses, quienes mediaban entre el mundo de los vivos y los espíritus, reforzaba las creencias en la vida después de la muerte, marcando a cada guerrero con un destino final cargado de significado. La migración no fue un éxodo caótico, sino un movimiento estratégico. Buscando pastos más seguros, los magiares tejieron alianzas, comerciaron y asaltaron asentamientos sedentarios. Adaptaron y absorbieron culturas, una fusión imparable que los llevó a las cuencas de los Cárpatos a finales del siglo IX. Allí, un pacto sangriento, forjado bajo la llamada de Almos y sus líderes, selló un compromiso eterno. Bebieron juntos de una copa que mezclaba su sangre, un juramento que los ataría por siempre a la conquista de su nueva patria. En el año 895, bajo el mando de Árpad, hijo de Almos,
los magiares cruzaron los Cárpatos. Ante ellos, un mundo desconocido y hostil. Debían renunciar a su antigua vida de nómadas o perecer como habían hecho los hunos y ávaros antes que ellos. El paso definitivo que los empujó hacia la sedentarización y la transformación profunda de su sociedad comenzó en ese momento crucial. Así, mientras la estepa quedaba atrás, se desataba una nueva era para los magiares. La historia no solo contaría la llegada a Panonia, sino también la irreversible metamorfosis de un pueblo que había elegido su futuro a fuego y sangre. ¿Qué precio pagarían por esa elección? El silencio del tiempo aguardaba la respuesta. ¿Qué significa renunciar a las antiguas tradiciones para abrazar una fe extranjera? ¿Hasta dónde puede llegar el poder cuando se enfrenta a la resistencia de sus propios hermanos? El joven príncipe Baik, conocido como Esteban el I, se encontraba en el ojo de una tormenta que definiría el futuro de su pueblo. Su camino estaba marcado por decisiones que cambiarían para siempre la esencia misma de la nación húngara. Antes de Esteban, su padre, el príncipe Geza, ya había comenzado a transformar la estructura tribal de Hungría hacia un modelo de poder centralizado. Sin embargo, la resistencia era palpable. Muchos jefes tribales se aferraban a sus creencias y a su independencia ancestral. ¿Sería suficiente la educación cristiana que recibió Esteban para doblegar estas fuerzas ancestrales? La pregunta latía con fuerza mientras los vientos de cambio soplaban implacables. En 1000 años, 995, un matrimonio selló una alianza que sacudiría toda Europa central. Esteban contrajo matrimonio con Gisela de Baviera, hermana del futuro emperador Enrique II. Este enlace no solo unió dos familias, sino que también tejió una red de aliados poderosos contra los enemigos internos y externos. Pero ¿podría esta alianza sostenerse contra el fuego de la traición y la rebelión? La muerte de Geza en 1997 desató una tormenta política sin precedentes. Kopány, primo de Esteban, levantó la bandera de la tradición pagana y la ley del levirato para reclamar el poder y la mano de la viuda. El choque entre ambos no fue solo una lucha por el trono, sino el enfrentamiento titánico entre el viejo orden tribal y la nueva monarquía cristiana. La batalla decisiva tuvo lugar ante la imponente montaña de Veszprém, donde el destino de Hungría pendió de un hilo. Liderado por el caballero germano Vizelin, el ejército de Esteban se enfrentó a las fuerzas de Kopány en un combate que marcó un antes y un después. El propio Esteban fue armado caballero bajo el rito occidental antes de la batalla, simbolizando la entrega total a una nueva identidad política y religiosa. La victoria no fue solo militar, sino la afirmación de un cambio irreversible, la cristianización y centralización del poder. Pero el precio de este triunfo apenas comenzaba a revelarse. Tras su triunfo, Esteban desató una campaña implacable para transformar Hungría en un reino cristiano. Invitó a misioneros de Alemania, Italia y Bohemia, fundando monasterios, iglesias y obispados. Ordenó que cada 10 aldeas construyeran una iglesia y sostuvieran a un sacerdote, estableciendo un sistema impositivo sobre la producción agrícola para sostener a la nueva iglesia. Pero esta revolución espiritual y social fue recibida con furia y miedo por muchos. La cristianización exigía abandonar costumbres ancestrales. El fin de la poligamia, el fin de la venganza sangrienta, el abandono de dioses paganos. Esteban imponía un calendario nuevo, celebraciones nuevas y normas morales que desafiaban la esencia misma del pueblo. El choque entre la modernidad y la tradición generó una tensión insoportable que explotó en rebeliones y luchas intestinas. ¿Podría Esteban sostener su reino frente a esta ola de resistencia? En 1001 estalló una revuelta encabezada por el jefe transilvano Gyula, tío materno de Esteban,
que representaba la corriente del cristianismo oriental y se oponía a la política prooccidental del rey. La rebelión fue sofocada con mano firme y Transilvania fue incorporada bajo el control directo de Esteban. La lucha no había terminado. Nuevos levantamientos surgieron, como el de Aitón en 1003, que defendía también el cristianismo bizantino y la autonomía regional. La tensión alcanzaba su límite. Cada una de estas decisiones, cada batalla y cada alianza fue una pieza en un tablero donde el futuro de una nación pendía de hilos frágiles. Esteban, el santo monarca, no fue solo un símbolo de fe, sino un arquitecto implacable de una nueva Europa. Sus actos sembraron miedo, esperanza y cambio, y su legado es la prueba de que a veces, para construir un reino, hay que destruir otro. ¿Pero a qué costo? ¿Qué sombras se ocultan tras la corona? ¿Qué lleva a un hombre a transformar un fragmento de tierra salvaje en un reino duradero? ¿Cómo puede una sola corona cambiar el destino de toda una nación? Estas son las decisiones que István enfrentó, cargadas de miedo y consecuencias irreversibles. Y, sin embargo, estas decisiones no fueron tomadas en paz, sino en medio de la guerra y la traición. István controlaba las ricas minas de sal, fuente de poder y riqueza, y gravaba con impuestos la navegación por el río Marás. Pero su dominio fue desafiado cuando envió un ejército dirigido por Chanad, un antiguo aliado de Aitón que se volvió contra él. La batalla fue brutal. Aitón fue derrotado y muerto, y sus tierras absorbidas por el reino húngaro. La sangre derramada cambió para siempre el mapa político. Pero la victoria militar solo fue el primer paso en una transformación más profunda. István emprendió la construcción del Estado, reemplazando las viejas tribus con un sistema administrativo de comitatos. Cada comitato estaba gobernado por un István, un funcionario real que recogía impuestos, impartía justicia y comandaba a la milicia local. Su poder no era hereditario, sino otorgado y dependiente del rey, rompiendo con siglos de tradiciones ancestrales. Para consolidar este nuevo orden, István creó un consejo real, compuesto por los más altos dignatarios eclesiásticos y oficiales del reino. Este consejo no solo asistía al rey en la gobernanza, sino que ejercía la justicia suprema, un poder temido y respetado. A su alrededor floreció un complejo aparato de gobierno, canciller, tesorero, juez, comandante militar, todos trabajando para un solo fin: fortalecer la corona. La moneda de István también simbolizó su poder absoluto. Introdujo el denario de plata, acuñado en la casa real de Esztergom, una pieza que unificó el comercio y las medidas en todo el reino. Así nacieron las primeras ciudades, centros de comercio y fe, nacidas alrededor de fortalezas reales y catedrales episcopales, marcando un nuevo capítulo en la historia de la región. Pero ningún logro fue más simbólico ni irrevocable que la coronación de István en la Navidad del año 1000. La corona enviada por el Papa Silvestre II no solo reconoció a Hungría como un reino cristiano, sino que la consagró como igual entre las naciones europeas. Esta corona, conocida como la Corona de San István, se convirtió en el sagrado emblema de la identidad húngara, más allá del tiempo y las guerras. Sin embargo, la construcción del Estado no se limitó a símbolos. István también sentó las bases legales con la promulgación de 2 códigos de leyes. Estas leyes regulaban desde la observancia de rituales cristianos hasta el castigo de delitos, rigurosas para los estándares modernos, pero progresistas para su época. La ley buscaba imponer orden en un mundo salvaje y transformar la sociedad tribal en una comunidad gobernada por normas. István comprendía que el verdadero poder también residía en la educación. Bajo su reinado surgieron las primeras escuelas, vinculadas a monasterios y catedrales, donde se formaban futuros sacerdotes y funcionarios. Él mismo era un hombre ilustrado para su tiempo,
hablando varias lenguas y probablemente sabiendo leer y escribir, un raro privilegio entre los gobernantes. Pero el destino le tenía preparado un golpe cruel. En el año 1031, su único hijo y heredero, Imre, murió trágicamente durante una cacería. Sin un heredero varón directo, István se vio obligado a nombrar sucesor a Pedro Orseolo, su sobrino, hijo de su hermana y del dogo veneciano Otón Orseolo. Esta decisión dividió a la nobleza, que prefería un descendiente directo de la dinastía Árpád, sembrando semillas de discordia que amenazarían el reino. István falleció el 15 de agosto del año 1038, siendo enterrado en la basílica que él mismo había fundado en Székesfehérvár. Su grandeza fue reconocida incluso en vida, y en 1083 fue canonizado por el Papa Gregorio VII. Hoy, el 20 de agosto, día de San István, es el principal festivo nacional de Hungría, un recuerdo perpetuo de su legado. El legado de István es un testimonio de la transformación de un pueblo nómada en un reino cristiano integrado en la civilización europea. Su elección por un cristianismo occidental definió el rumbo cultural y político de Hungría para siglos. Su historia es un recordatorio de cómo decisiones frágiles y valientes pueden forjar imperios y cambiar destinos para siempre. Su sucesor, László I, continuó la obra con energía implacable. Terminó la cristianización del reino, fundando nuevas diócesis y monasterios, y promulgó leyes estrictas para proteger la propiedad privada y mantener el orden público. En un mundo donde el robo y el bandolerismo amenazaban la estabilidad, sus decretos fueron un muro contra la anarquía. La lucha por consolidar el reino estaba lejos de terminar. ¿Cuáles son los límites del poder cuando la ambición de un rey desafía el destino de naciones enteras? ¿Puede una alianza política convertirse en una cadena que ata para siempre la historia de dos pueblos? ¿Qué precio se paga por decisiones que marcarán generaciones? Así comenzó el reinado de Ladislao, un monarca cuya furia y fe reconfiguraron Europa central. Ladislao de Presi no solo recuperó la estabilidad tras años de caos, sino que expandió agresivamente los dominios de Hungría. En 1991 conquistó Croacia, uniendo ambos reinos bajo una corona personal que prometía poder y dominación. Pero la unificación trajo más que alianzas. Trajo la difícil tarea de dominar y administrar tierras nuevas con sus propias tradiciones y desafíos escondidos. ¿Podría mantener el equilibrio sin romperse? Más allá de la política, Ladislao era un ferviente cristiano que se lanzó sin miedo a las luchas de poder europeas. Apoyó con valentía al Papa Gregorio VII contra el emperador alemán Enrique IV, emergiendo como uno de los arquitectos del primer cruzado. Sin embargo, la sombra de la muerte lo alcanzó antes de que la cruzada comenzara, dejando un legado que trascendería la historia, y un reino que se tambaleaba al borde del cambio. La canonización de su linaje, de su hijo Emre y del obispo Gellert, mártir de una revuelta pagana, fue más que un acto de fe. Fue una estrategia para consolidar la influencia de los Árpád y la Iglesia húngara. La santidad se convirtió en un arma política que reforzó un reino que ya se había hecho grande, pero cuyo futuro pronto se vería envuelto en intrigas y traiciones. Ladislao murió en 1995, enterrado en la Catedral de Nagy Varad, la actual Arad, en Rumanía. Su canonización en 1192 lo convirtió en un símbolo eterno, el ideal del rey guerrero y santo. Sin embargo, su sucesor, su sobrino Colomán el escriba, enfrentaría un legado que exigía no solo fuerza, sino sabiduría para no caer en la oscuridad. Colomán, diferente a cualquier otro monarca de su época, era un hombre de letras, destinado originalmente a la vida eclesiástica. Su amor por los libros y el conocimiento lo transformó en un legislador adelantado para su tiempo. Bajo su mando,
Hungría no solo continuó con la conquista de Croacia y Dalmacia, sino que protegió las instituciones y costumbres locales, evitando el derramamiento de sangre de una integración violenta. Pero ¿podrían sus leyes progresistas sostenerse frente a las sombras que acechaban en el seno de su propia familia? En 1102 fue coronado con la corona croata en Belgrado del Mar, simbolizando la unión pacífica y el respeto entre pueblos. Su legislación limitaba la tortura y los juicios por ordalías, negaba la existencia de brujas y defendía a judíos y musulmanes por igual. Una luz de humanidad en una Europa marcada por la brutalidad. Sin embargo, la crueldad no estaba lejos del palacio. La rebelión constante de su hermano Almos le obligó a tomar medidas extremas. El destino de Almos y su hijo Bela sería sellado en la oscuridad. Ordenó cegarlos, aplicando una práctica bizantina que destrozó no solo cuerpos, sino también corazones. Este gesto de poder, aunque común en el este, fue visto como barbarie en Occidente y manchó para siempre la reputación de Colomán, sembrando resentimiento y conflictos que sus sucesores tendrían que enfrentar con sangre y acero. ¿Cómo sanar una herida tan profunda sin hundir al reino en el caos? Tras la muerte de Colomán en 1116, su hijo Esteban II ascendió al trono. Sin embargo, su débil liderazgo y derrotas militares hicieron que Hungría perdiera la senda del éxito. Su muerte sin descendencia abrió la puerta a un rey inesperado, Bela II el Ciego, el hijo de Almos, marcado por la tragedia y la venganza. A pesar de su ceguera, Bela II demostró ser un gobernante decidido y capaz. Con el apoyo de su esposa, Helena de Serbia, y consejeros leales, fortaleció la autoridad real y restauró el orden. Su justicia fue implacable, castigando a los nobles responsables de su sufrimiento y el de su padre. Esta brutal limpieza consolidó un nuevo poder, pero también encendió antiguos rencores que amenazaban con resurgir. Durante su reinado, Hungría estableció fuertes lazos con Serbia a través de matrimonios dinásticos, buscando estabilidad en medio de un siglo turbulento. Sin embargo, el verdadero cambio llegó con su hijo Geza II, quien subió al trono siendo un niño. Gobernado primero por regentes, al madurar mostró una energía y astucia que prometían un futuro diferente, una nueva era que comenzaba a gestarse en el corazón de Europa. Geza II promovió la colonización de Transilvania por alemanes, una estrategia que no solo fortaleció la economía, sino que sembró las bases de una diversidad cultural que definiría la región en los siglos venideros. Pero cada paso hacia el progreso estaba cargado de incertidumbre, pues las decisiones tomadas en esos años serían juzgadas por la historia como claves para el destino de Hungría y sus vecinos. ¿Serían las conquistas y reformas un puente hacia la grandeza o un precipicio hacia la caída? ¿Quién decide el destino de un reino cuando la guerra y la traición acechan en cada sombra? ¿Cómo se sostiene el poder cuando los enemigos internos y externos se multiplican? Bajo el reinado de Geza II, Hungría se convirtió en un actor decisivo en la lucha por Kiev, apoyando a Iziaslav Mstislavich contra Yuri Dolgoruki. Las tropas húngaras marcharon varias veces hacia la Rus y lograron ocupar Kiev temporalmente. Un movimiento audaz que marcó el inicio de una serie de conflictos que desgastarían al reino. Pero esta intervención no fue sin consecuencias. La tensión crecía y la sombra de la guerra se extendía. Geza II no solo enfrentó a sus enemigos en el este, sino que también resistió las ambiciones de la poderosa Bizancio. Apoyó al supán serbio Uroš II contra el emperador Manuel I Comneno, desafiando la influencia imperial en los Balcanes. Estas guerras, aunque exitosas, drenaron los recursos húngaros y sembraron la semilla de la inestabilidad. La victoria tenía un precio, y el equilibrio del poder pendía de un hilo.
¿Podría Hungría sostenerse ante las fuerzas que se acumulaban en su contra? La muerte de Gesa II abrió una grieta peligrosa en el trono. Su hijo Esteban III ascendió en 1161, pero su reinado fue inmediatamente cuestionado por sus tíos, Ladislao II y Esteban IV, quienes con el apoyo bizantino usurparon el poder temporalmente. La lucha fratricida y las intrigas palaciegas sumieron al reino en un caos latente. Aunque Esteban III logró recuperar el trono, su posición nunca fue segura, atrapado en la telaraña de la influencia bizantina que no cesaba. El destino de Hungría parecía pender de un hilo cada vez más fino. Entonces llegó Bela III, hermano de Esteban III, criado en la corte de Constantinopla bajo la tutela del emperador Manuel I Comneno. Su regreso a Hungría en 1172 marcó un cambio profundo. Introdujo prácticas administrativas bizantinas que transformaron el reino desde dentro. La burocracia se volvió más eficiente, el control fiscal se fortaleció y la corona recuperó poder. Pero, ¿a qué costo? La influencia extranjera se había infiltrado en el corazón del reino, y las decisiones de Bela III comenzarían a moldear un futuro incierto. Bela III no solo reformó la administración, sino que también expandió la influencia húngara en los Balcanes. Recuperó Dalmacia, estableció vasallajes con Bosnia y apoyó a los gobernantes serbios contra Bizancio. Aprovechó la muerte del emperador Manuel en 1180 para extender el dominio húngaro, creando una red de poder que se extendía desde el Adriático hasta el Mar Negro. Su ambición parecía ilimitada, pero la estabilidad seguía siendo frágil, y las alianzas tejidas con matrimonios políticos añadían nuevas capas de complejidad y riesgo. Sus matrimonios con Ana de Chatillon, princesa de Antioquía, y luego con Margarita de Francia, hermana del rey Felipe II Augusto, fortalecieron los lazos con Occidente, pero también introdujeron influencias culturales y políticas que alteraron el equilibrio tradicional. Hungría se convirtió en un crisol de culturas, un centro vibrante de arte y ciencia, pero también un campo minado de intereses encontrados. La corona alcanzó su apogeo, pero la sombra de la ambición y la rivalidad nunca desapareció. Tras la muerte de Bela III en 1196, su hijo mayor, Emérico, heredó el trono en un momento de creciente tensión. Se enfrentó a la rebelión de su hermano menor, Andrés, quien había recibido una enorme fortuna con la condición de partir en cruzada. En lugar de cumplir su promesa, Andrés utilizó esos recursos para fortalecer su propia posición, desafiando la autoridad real y sembrando discordia en el reino. La lucha por el poder se intensificaba, y el futuro de Hungría pendía de decisiones que podrían ser irreversibles. Andrés II, hijo de Andrés y representante de una de las familias italianas más influyentes, heredó un reino marcado por la división y la desconfianza. Su hijo, Bela IV, subió al trono en 1235 con la determinación de restaurar la autoridad real y recuperar las tierras entregadas por su padre. Canceló muchas concesiones, castigó a los consejeros de Andrés y fortaleció la administración central. Pero esta política provocó un conflicto latente con la nobleza poderosa, un fuego lento que amenazaría con consumir todo a su paso. El reinado de Bela IV fue una lucha constante contra la nobleza y las fuerzas que querían fragmentar el reino. Sus decisiones fueron firmes y decididas, pero cada paso hacia la restauración del poder real despertaba nuevas resistencias. La historia de Hungría en este período es una cadena de elecciones fatales, donde cada victoria se pagaba con un precio y cada derrota abría la puerta a un futuro incierto y peligroso. ¿Podría un solo hombre controlar el destino de un reino desgarrado por la ambición y el miedo? ¿Quién estaba realmente preparado para enfrentar la tormenta que se avecinaba en 1241?
Cuando la noticia del avance imparable del ejército mongol llegó a los oídos de Bela IV, la esperanza se desvaneció rápidamente. ¿A quién podría recurrir para detener ese huracán humano? Pero las llamadas a los gobernantes occidentales fueron ignoradas o rechazadas. Sin ayuda significativa, Bela reunió a todas sus fuerzas disponibles y decidió enfrentarse a lo inevitable. La batalla de Mohi, el 11 de abril de 1242, se convirtió en un punto de no retorno, donde el destino de Hungría pendió de un hilo peligroso. La carnicería fue absoluta. Bajo el mando implacable de Batu, los mongoles aniquilaron al ejército húngaro y destrozaron cualquier resistencia. Bela IV solo escapó por un pelo, huyendo al borde del abismo. Las ciudades fueron arrasadas, la población masacrada o esclavizada. El país entero se sumió en un caos brutal. Solo unas pocas fortalezas, especialmente en el oeste y en las montañas, resistieron el embate devastador. Pero, ¿qué futuro quedaba para un reino tan quebrantado? La sombra de la destrucción parecía interminable. La huida de Bela lo llevó primero a Austria, donde se convirtió en prisionero de facto del duque Federico II de Babenberg, quien exigía un rescate y concesiones territoriales. Luego encontró refugio en la isla de Trogir, en Dalmacia, esperando que el peligro mongol pasara. En 1242, una noticia inesperada cambió el destino de Hungría. Los mongoles se retiraban. La muerte del gran Khan Ogedei y la necesidad de elegir a un nuevo líder, junto con problemas logísticos y una epidemia, obligaron a la horda a abandonar su conquista. ¿Sería esta la salvación definitiva o solo un respiro entre tormentas? Bela regresó a una tierra devastada y enfrentó la monumental tarea de reconstrucción. Con una visión renovada, invitó a colonos extranjeros, principalmente de Alemania y Bohemia, a repoblar las tierras arrasadas. Fundó ciudades nuevas, otorgándoles privilegios y autonomía que revitalizaron la economía. Potenció la minería, especialmente del oro y la plata, para restaurar la estabilidad financiera. Pero esta reconstrucción no fue solo física. Fue una reconfiguración profunda del reino, una apuesta desesperada por evitar que la historia volviera a repetir su tragedia. Bela comprendió una lección cruel: la fragilidad del poder central ante la amenaza externa. Por eso incentivó la construcción de castillos de piedra, otorgando tierras y privilegios a los magnates capaces de erigir fortalezas. Este aumento en las defensas fue vital para la seguridad, pero también sembró la semilla de un futuro conflicto interno. El poder de los señores creció, y con él, la sombra de la fragmentación política del reino. Cada castillo era una muralla contra el enemigo, pero también una barrera contra el propio rey. No solo reforzó las murallas, sino también el ejército. Bela creó una caballería pesada inspirada en el modelo occidental y trajo los caballeros hospitalarios para proteger las fronteras orientales. Su obra magna fue la construcción de la nueva capital fortificada en la colina de Buda, frente a Pest, un símbolo de renacimiento y resistencia. Buda se convertiría en la piedra angular del futuro Budapest, el corazón latiendo de un reino que se negaba a morir. ¿Sería suficiente esta nueva fortaleza para enfrentar futuras amenazas? Mientras fortalecía su reino desde dentro, Bela tejía alianzas con los vecinos a través de matrimonios dinásticos. Sus hijas se casaron con gobernantes de Polonia, Bohemia, Bulgaria y principados rusos, creando una red de apoyo destinada a garantizar la seguridad de Hungría. Sin embargo, la ambición territorial no descansaba. Tras la muerte del último duque Babenberg en 1246, Bela intentó apoderarse de Austria. Pero el rey checo Přemysl Otakar II se interpuso, derrotándolo y arrojándolo a la lucha por la supervivencia. La batalla por el poder continuaba y las pérdidas se acumulaban. El empate temporal llegó en 1260,
con un tratado que obligó a Bela a renunciar a sus reclamaciones sobre Austria a cambio de Estiria, un territorio que fue imposible de mantener. 2 años después, en la batalla de Kresenbrunn, las fuerzas húngaras fueron derrotadas nuevamente por Otakar II. La derrota simbolizaba no solo la pérdida territorial, sino también la fragilidad del reino frente a rivales más poderosos. ¿Podría Bela sostener lo que quedaba de su legado bajo esta presión constante? El final de su reinado estuvo marcado por la división familiar y la guerra civil. Su hijo y heredero, Esteban, titulado rey menor y gobernante de Transilvania, exigía mayor poder y autonomía. Entre 1264 y 1265, padre e hijo se enfrentaron en un conflicto abierto que desgarró al reino desde dentro. Aunque se alcanzó una paz de compromiso, con Esteban recibiendo el control independiente del este, la grieta interna reflejaba una Hungría fracturada. La batalla por el alma del reino estaba lejos de haberse acabado. Finalmente, en 1270, Bela IV murió, dejando tras de sí un país marcado por la destrucción y la esperanza. Fue enterrado en la iglesia de los franciscanos en Esztergom, pero su legado trascendió la muerte. Su reinado fue uno de los capítulos más decisivos en la historia húngara, una historia de sobrevivencia frente a la catástrofe, de decisiones desesperadas que salvaron a la nación del abismo y sentaron las bases para su renacer. Sin embargo, las sombras de sus decisiones aún acechaban en el horizonte, esperando para desafiar a sus sucesores. ¿Qué precio pagaría Hungría por esta frágil victoria? ¿Puede un rey joven sostener un reino en llamas? ¿Cómo una dinastía milenaria puede desmoronarse en unas pocas décadas? Tras la muerte de Bela IV, su hijo István V ascendió al trono en 1270, enfrentando tormentas que amenazaban con devorar a Hungría desde todos los flancos. Sin embargo, su reinado fue breve y turbulento, marcado por conflictos constantes con vecinos y nobles húngaros, como si la sombra de la inestabilidad ya hubiera sellado su destino. La inesperada muerte de István V abrió una grieta profunda en el poder real, un vacío que solo pudo llenar su hijo de 10 años, László IV. El joven László IV, conocido como László el Cumán, creció bajo la tutela de su madre, Erzsébet de los Cumanos, y la poderosa influencia de un pueblo nómada que Bela IV había acogido para proteger al reino tras la devastación mongola. Esta mezcla cultural, lejos de unir, sembró discordia. La nobleza húngara y la Iglesia veían con recelo al rey que abrazaba costumbres paganas y rechazaba las tradiciones cristianas, hasta el punto de ser excomulgado por el legado papal en 1277. ¿Podría un monarca, rechazado por su propia fe, mantener el control de sus dominios? En medio de un reino quebrado, László IV alcanzó una victoria inesperada. La batalla del campo de Moravia en 1278. Al mando de una fuerza donde los jinetes cumanos brillaron con furia y destreza, derrotó al rey checo Přemysl Otakar II, un golpe que elevó el prestigio húngaro en Europa. Pero esta gloria fue efímera, un espejismo que no logró restaurar la autoridad real ni apaciguar a los magnates que se repartían el reino como si fuera un botín. La victoria fue solo el preludio de una caída inevitable. El fin llegó en 1290, cuando László IV fue asesinado, probablemente por conspiradores entre sus propios aliados cumanos, un acto que selló con sangre el destino de la dinastía de los Árpád. Sin herederos que continuaran su linaje, el trono quedó vacío, y con ello se extinguió la línea principal que había gobernado Hungría durante siglos. Este vacío desencadenó una lucha despiadada por el poder, un juego mortal entre familias y dinastías europeas. András Tercerio, nieto de András II, ascendió al trono en 1290, conocido como András el Veneciano por su crianza en Italia.
Fue el último rey de los Árpád, enfrentando una tormenta de desafíos que parecían insuperables. Su derecho al trono fue cuestionado por numerosos aspirantes, entre ellos Carlos Martel de Anjou, respaldado por el Papa y con un linaje que unía la corona napolitana con la húngara. En un reino dividido, András III luchó con valentía para mantener la corona, convocando asambleas y buscando limitar el poder de los señores feudales que fragmentaban el reino. Pero su esfuerzo fue una batalla cuesta arriba contra fuerzas implacables. La muerte de András III en el primer día de 1300, sin descendencia masculina, marcó el fin de una era. La dinastía de los Árpád, que había moldeado la historia húngara durante más de 4 siglos, se desvaneció con él. Esta desaparición abrió un abismo de incertidumbre y lucha, un vacío que atrajo a pretendientes de toda Europa, decididos a reclamar el codiciado trono húngaro. El joven Václav III, hijo del rey checo Václav II, fue inicialmente elegido por la nobleza húngara. Adoptó el nombre húngaro de László V, pero su reinado fue efímero y marcado por la fragilidad de su posición, símbolo de una corona disputada y de una nación desgarrada por alianzas y traiciones. Entre los contendientes se encontraba Otto de Baviera y Carlos Roberto de Anjou, nieto del rey Carlos II de Nápoles y de María de Hungría, cuya ambición estaba respaldada por la Iglesia y una red de alianzas estratégicas. Carlos Roberto no era solo un guerrero. Fue un diplomático astuto que entendió que el poder también se construye en las mesas de negociación. Su matrimonio con Isabel de Polonia, hija del rey Vladislao I, estableció las bases para una futura unión entre Hungría y Polonia, una alianza destinada a cambiar el equilibrio de poder en Europa central. Además, sus hijas fueron casadas con miembros de otras dinastías europeas, entrelazando a Hungría en una compleja red de relaciones internacionales. ¿Podría la diplomacia tejer un nuevo destino para un reino en ruinas? En 1335, Carlos Roberto organizó un encuentro dramático en Visegrado, donde se sentaron juntos los reyes de Hungría, Polonia y Bohemia. Esta cumbre selló la resolución de disputas territoriales y buscó unificar fuerzas en un continente fragmentado por rivalidades. Fue un momento de esperanza y estrategia, una luz en medio de la oscuridad que había envuelto a Hungría tras décadas de guerras internas y luchas por el trono. Pero el pasado y sus heridas profundas aún acechaban, recordando que en la historia cada victoria puede ser el preludio de una nueva tempestad. ¿Cómo puede la muerte de un rey transformar para siempre el destino de una nación? ¿Qué decisiones pueden convertir un reino en un imperio o condenarlo a la fragmentación? El rey Carlos Roberto falleció el 16 de julio del año 1342 en Visegrado, la residencia real que él mismo convirtió en el corazón palpitante de Hungría. Su muerte abrió un capítulo decisivo. Su primogénito, Luis I, conocido como el Grande, tomó las riendas del trono, heredando no solo poder, sino también un legado lleno de desafíos y ambiciones. ¿Sería capaz Luis de superar la sombra de su padre, o su reinado marcaría el principio de conflictos irreversibles? Luis Pirfero, educado en varias lenguas, apasionado por el arte y la ciencia, no era un monarca común. Su reinado, que se extendió por 4 décadas, fue una época dorada para Hungría, un tiempo de expansión territorial sin precedentes y de creciente influencia en la escena internacional. Guerrero valiente y estratega nato, encabezó personalmente numerosas campañas militares. Pero su devoción religiosa y su apoyo a la Iglesia también moldearon su gobierno. ¿Podría este equilibrio entre espada y fe sostener su vasto imperio o lo arrastraría hacia el abismo político? En 1345, la tragedia tocó su puerta con la muerte de su hermano menor, Andrés, esposo de la reina de Nápoles, Juana I. Luis acusó a Juana de conspirar contra Andrés y lanzó 2 invasiones contra el reino de Nápoles.
Aunque sus ejércitos lograron victorias en el campo de batalla, política y estratégicamente fracasó en mantener el control sobre Nápoles. Esta obsesión por la venganza y el poder fuera de sus fronteras sembró las primeras grietas en su ambición. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar un rey para vengar a su hermano? ¿Y qué precio pagaría Hungría por esa sed de justicia? Más allá de Italia, Luis extendió su dominio hacia los Balcanes, consolidando su poder con un dominio férreo sobre Bosnia, Serbia y Valaquia, y anexando temporalmente Bulgaria. Su influencia se expandió hasta las costas del Adriático y el Mar Negro. Además, incorporó Galicia y parte de Podolia, regiones ricas en sal y otros recursos esenciales. Estas conquistas aumentaron la riqueza y la estratégica posición de Hungría, pero también tensaron sus relaciones con los vecinos. ¿Serían estos territorios la fuente de prosperidad o el preludio de futuros conflictos? El golpe más resonante llegó tras la muerte del rey polaco Casimiro el Grande en 1370, quien carecía de herederos directos. Luis, siendo sobrino de Casimiro, fue coronado rey de Polonia, uniendo así a Hungría y Polonia en una unión personal que alteró el equilibrio de poder en Europa central. Este logro parecía consolidar su legado y fortalecer ambas naciones, pero también sembraba una semilla de inestabilidad. ¿Podría esta unión sobrevivir a las tensiones internas y externas? ¿O sería el principio de un inevitable desgarro? Dentro del reino, Luis trabajó para fortalecer la monarquía. En 1351 promulgó la famosa Bula de Oro, que ampliaba los privilegios de la nobleza baja y media, asegurando así su apoyo, mientras restringía el poder de los grandes magnates para evitar la concentración excesiva de tierras y autoridad. También fomentó el crecimiento de las ciudades y el comercio, otorgando a los habitantes derechos como la autonomía municipal y la exención de ciertos impuestos. La ciudad de Buda, bajo su protección, se convirtió en un centro próspero y vibrante. Pero detrás de estos avances latía una tensión creciente. ¿Lograría mantener el delicado equilibrio político o sería víctima de su propia ambición? Luis Procedo fue también un mecenas incansable de la cultura y la educación. En 1367 fundó la primera universidad húngara en Pécs, atrayendo artistas, músicos y eruditos desde toda Europa. Su corte se transformó en un faro de conocimiento y creatividad en la región. Sin embargo, pese a estos logros, la sombra del futuro acechaba. La ausencia de herederos varones convertiría su sucesión en un terreno minado. ¿Podría la cultura y la educación salvar un reino cuyo liderazgo pendía de un hilo? Luis falleció el 10 de septiembre del año 1382, dejando tras de sí un reino poderoso, pero vulnerable. Sin hijos varones, solo dejó hijas, situación que desencadenó una crisis dinástica. Su hija mayor, María, heredó los tronos de Hungría y Polonia, pero su poder fue cuestionado desde el inicio. En Polonia, la nobleza eligió a la hija menor, Jadwiga, como reina en 1384, rompiendo la unión personal entre los dos reinos. En Hungría, María enfrentó feroz oposición interna. ¿Podría esta fragmentación política revertir la gloria de un reino que parecía invencible? ¿O estaba la caída de Hungría ya escrita en las decisiones del pasado? ¿Puede una corona ser el origen de una guerra que desgarrará todo un reino? La nobleza rechazaba la idea de una mujer en el trono, y tras la muerte de su esposo, María quedó atrapada en una telaraña de poder y traiciones. Su madre, Isabel de Bosnia, gobernaba en la sombra junto a su favorito, el palatino Miklos Garay, quienes afrontaban un odio creciente. Pero el verdadero conflicto estaba por estallar, y ese rechazo sembró la chispa para la rebelión de los hermanos Horváth. ¿Podría un extranjero traer la paz, o solo intensificar la tormenta que se avecinaba?
En 1385, Carlos II, un príncipe napolitano y pariente lejano de Lajos, llegó a Hungría para ser coronado rey. Sin embargo, su coronación no calmó las tensiones, más bien las exacerbó. Apenas un año después, en 1386, fue víctima de un atentado mortal, orquestado por Isabel y Miklós, quienes vieron en él una amenaza directa. Con la muerte de Carlos II, el país se sumió en un abismo de guerra civil que fracturó el tejido mismo de la nación. ¿Quién tendría la fuerza para imponer orden en medio del caos? Mientras los partidarios de Carlo capturaban a María e Isabel, la tragedia alcanzó su clímax. Isabel fue asesinada en prisión. Pero la fortuna no abandonó completamente a María, pues su esposo, Segismundo de Luxemburgo, logró sofocar la rebelión y liberar a su esposa. En 1387, Segismundo fue coronado como cogobernante junto a María, y tras su muerte en 1395, se convirtió en el único soberano de Hungría. El destino parecía inclinarse hacia un hombre cuya ambición sería tan grande como los desafíos que enfrentaría. Pero el reinado de Segismundo, que duró hasta 1437, fue un relato de constantes luchas internas y externos desvíos. Decidido y enérgico, su mirada estaba fija en el trono de Europa, no solo en Hungría. En 1410 fue elegido rey de Alemania. Un año después, en 1411, se convirtió en rey de Bohemia. Y en 1433 fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano. Sin embargo, su poder nunca fue absoluto en Hungría, donde la nobleza lo veía como un extranjero impuesto contra su voluntad. ¿Podría un hombre dividirse y gobernar múltiples coronas sin perder el control? En 1391, la desconfianza estalló en un acto brutal. Un grupo de magnates capturó a Segismundo y lo mantuvo prisionero durante meses. Su liberación no trajo paz, sino una cruel venganza que sacudió Budapest. 32 nobles fueron ejecutados públicamente por conspirar contra él. Pero esta ola de sangre solo profundizó la brecha entre el rey y la aristocracia. Obligado a ceder poder, Segismundo instituyó un consejo real, donde la nobleza y la Iglesia compartían la toma de decisiones, consolidando un control oligárquico que desafiaba su autoridad. ¿Podría sobrevivir un rey que dependía de quienes conspiraban contra él? Determinado a controlar su destino, Segismundo comenzó a elevar a nuevos aliados, principalmente caballeros extranjeros leales solo a él, otorgándoles tierras y títulos. Fundó la Orden del Dragón, un círculo exclusivo de nobles fieles, símbolo de su intento por contrarrestar el poder de la antigua aristocracia. Sin embargo, mientras tejía esta red de lealtades, una amenaza creciente se cernía sobre el sur. Después de la batalla de Kosovo, en 1389, el Imperio Otomano avanzaba implacable hacia las fronteras húngaras. ¿Sería esta nueva alianza suficiente para enfrentar un enemigo imparable? En 1396, Segismundo lideró una cruzada contra los turcos, reuniendo caballeros de toda Europa para enfrentar la amenaza otomana. Pero la batalla de Nicópolis fue un desastre total. El ejército cruzado fue arrasado y la derrota sacudió la cristiandad. Mientras Europa se recuperaba de esta humillación, dentro de Hungría, la lucha por el trono seguía siendo feroz. Isabel dio a luz a un hijo llamado Ladislao post-mortem y con la corona de San Esteban en su poder, desató una guerra civil al coronar a su hijo apenas tenía 3 meses. ¿Podría un bebé sostener los destinos de un reino dividido por el odio y la ambición? Así comenzó la lucha desesperada entre los partidarios de Ladislao y los de otro pretendiente al trono, Vladislao. Este conflicto sangriento se prolongó por años, dejando cicatrices profundas en la nación. En 1444, Vladislao murió en la batalla de Varna contra los turcos, un golpe devastador que momentáneamente resolvió la disputa dinástica.
Ladislao V fue reconocido como rey, aunque debido a su juventud, Hungría quedó en manos del regente Juan Hunyadi, un noble de origen humilde que alcanzó la cima gracias a su genio militar. ¿Sería este hombre la última esperanza para salvar a Hungría de la destrucción? Juan Hunyadi emergió como el baluarte contra la amenaza otomana, consolidando su poder y ganándose la confianza de un pueblo agotado por la guerra. Proveniente de la pequeña nobleza valaca, su ascenso fue meteórico y marcado por victorias que resonaron en toda Europa. Pero su lucha no era solo contra invasores externos. Debía contener una nación fracturada y una nobleza fragmentada. Mientras el Imperio otomano continuaba expandiéndose, la historia de Hungría pendía de un hilo, balanceándose entre decisiones irrevocables y el miedo palpable de un futuro incierto. ¿Podría el espíritu de Hunyadi cambiar el curso de la historia o solo atrasaría lo inevitable? ¿Qué significa realmente el poder cuando las decisiones humanas determinan el destino de imperios enteros? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición ante la amenaza inminente de un enemigo implacable? En 1441, Juan Hunyadi fue nombrado voivoda de Transilvania, un título que lo posicionó en el epicentro de la tormenta política y militar de Hungría. Su ascenso fue meteórico, pero las sombras de la guerra y la traición no tardaron en cernirse sobre él. Los magnates de Hungría veían en Hunyadi una amenaza creciente, una figura que desafiaba sus privilegios y control. Al ser elegido regente por el Parlamento en 1446, Juan enfrentó no solo a enemigos externos, sino una intrincada red de conspiraciones internas. La expansión otomana, implacable y voraz, avanzaba inexorablemente hacia las tierras húngaras, mientras la nobleza conspiraba para frenar el ascenso del regente. Su capacidad para movilizar recursos y hombres fue puesta a prueba en medio de esta tormenta de intrigas. El Imperio otomano, bajo el mando del sultán Murad II, lanzó un ataque decisivo en 1448, invadiendo Serbia y amenazando directamente a Hungría. Hunyadi tomó las armas y lideró al ejército húngaro en la crucial batalla del campo de Kosovo. Pero la victoria le fue negada. La derrota fue devastadora, un golpe que quebrantó no solo su ejército, sino también su prestigio personal. Escapó del cautiverio, pero el eco del fracaso resonaba fuertemente en las cortes y en los corazones de su pueblo. Los años siguientes fueron una maraña de conflictos internos, donde la política se entrelazaba con la venganza. Cuando en 1452 el joven rey Ladislao V alcanzó la mayoría de edad, la influencia alemana creció exponencialmente en la corte. El rey, educado bajo la tutela del emperador Federico III, nombró a Ulrico II de Celje, enemigo acérrimo de la familia Hunyadi, como su principal consejero. Sin embargo, Juan mantuvo su puesto como comandante del ejército, aferrándose a un poder que comenzaba a desmoronarse lentamente, mientras la amenaza otomana seguía latiendo en el horizonte. En 1456 estalló una batalla que definiría el destino de Europa Central. Frente a un ejército turco inmenso, comandado por el legendario Mehmed II, conquistador de Constantinopla, Hunyadi dirigió la defensa de Belgrado. Los ataques turcos fueron rechazados uno tras otro, y la victoria húngara resonó como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, este triunfo se tiñó de tragedia cuando, apenas días después, el propio Hunyadi sucumbió a la peste que asoló el campamento victorioso, dejando un vacío que nadie estaba preparado para llenar. La herencia de Juan recayó sobre su hijo mayor, Ladislao Hunyadi, un joven atrapado en la vorágine de la política y la venganza. La tensión con Ulrico de Celje y con el rey Ladislao V se intensificó hasta un punto crítico. En noviembre de 1456, durante una violenta disputa en el castillo de Belgrado, Ladislao Hunyadi asesinó a Ulrico, un acto que incendió la corte y sembró el caos. El rey, inicialmente indulgente, cambió de postura al llegar a Buda,
ordenando la detención y posterior ejecución de Ladislao y el encarcelamiento de su hermano menor, Matías. La ejecución de Ladislao provocó una rebelión silenciosa entre la nobleza húngara, especialmente entre los partidarios de los Hunyadi. Temiendo un levantamiento, el rey Ladislao V huyó a Praga, llevándose consigo la corona de San Esteban, símbolo sagrado del poder real. Pero el destino tenía otro giro. El joven monarca murió repentinamente en la ciudad bohemia, posiblemente víctima de un envenenamiento, dejando sin heredero directo la línea masculina de los Habsburgo-albertinos. Este vacío de poder fue la oportunidad para Matías Hunyadi, liberado de prisión tras la muerte del rey Ladislao. En un acto sin precedentes, el Parlamento húngaro, reunido sobre el hielo congelado del Danubio cerca de Pest, eligió en enero de 1458 a un niño de 15 años como rey de Hungría. Matías Corvino, llamado así por el cuervo en su escudo, no era un príncipe de sangre real, sino un representante de la nobleza nacional, desafiando siglos de tradición. El reinado de Matías fue una era de luces y sombras, marcada por la resistencia a la oposición interna y la amenaza externa. La poderosa familia Garay y otros nobles rechazaron su legitimidad, invitando al emperador Federico III a reclamar el trono y reteniendo la corona sagrada sin la cual la coronación carecía de validez. Mientras tanto, la presión otomana persistía en las fronteras del sur, y el rey checo Jorge de Podebrady, inicialmente aliado, se convirtió en adversario. Matías tuvo que dedicar sus primeros años a consolidar su poder y a fortalecer un reino al borde del abismo. Cada decisión de Matías era una apuesta contra el destino. Cada paso que daba lo acercaba al poder absoluto o a la ruina total. Su historia es la historia de un joven que tuvo que ser rey en tiempos donde los imperios y las traiciones tejían una red implacable de peligro y desafío. La lucha por Hungría apenas comenzaba, y las consecuencias de sus elecciones resonarían por generaciones. ¿Quién puede soportar el peso de decisiones que cambian para siempre el destino de una nación? ¿Cómo un hombre, rodeado por enemigos internos y externos, puede transformar la debilidad en poder imparable? En medio de traiciones y alianzas traicioneras, Matías de Hungría se alzó, sofocando el levantamiento de los nobles de Transilvania en 1467, aplastando la oposición de los magnates con una mezcla letal de fuerza y astucia diplomática. Pero, ¿qué precio pagaría por consolidar su reinado? El retorno de la corona de San Esteban fue más que un símbolo. Fue golpe maestro que cimentó la legitimidad de Matías como rey. Tras arduas negociaciones y bajo la presión bélica, el emperador Federico III cedió, aceptando un rescate exorbitante de 60.000 florines de oro. El 29 de marzo de 1444, la coronación en Székesfehérvár no solo marcó un evento, sino el renacimiento de un poder que resonaría en toda Europa. Sin embargo, esta victoria apenas era el preludio de una tormenta que estaba por desatarse. Matías no se detuvo en las fronteras internas. Impulsó una política exterior audaz y despiadada, enfrentándose simultáneamente a Bohemia, Polonia, el Sacro Imperio Romano y el Imperio Otomano. Libró guerras que definieron una era. Su arma secreta, el Ejército Negro, una fuerza profesional, disciplinada y pionera en Europa, formada no solo por húngaros, sino por mercenarios de múltiples naciones. ¿Cómo esta legión de valientes, armados con las últimas tecnologías y tácticas, cambiaría el equilibrio de poder? El Ejército Negro, con su tenebroso uniforme y artillería avanzada, era una fortaleza móvil en batalla. Sus soldados empleaban fuego de mosquete y artillería pesada, mientras las formaciones de carros encadenados creaban barreras impenetrables, siguiendo tácticas de los husitas. Esta innovación táctica permitió a Matías expandir las fronteras de Hungría, llevando la guerra a tierras que pocos se atrevieron a pisar. Pero incluso los ejércitos más formidables enfrentan sombras en el horizonte.
La conquista de Austria fue su obra maestra militar. El 1 de junio de 1485, tras un asedio feroz, Matías capturó Viena. Esta ciudad no solo se convirtió en su segunda capital, sino en un símbolo de su ambición y poder. Pasó allí sus últimos años, entre decisiones que decidirían el destino de su reino, consciente de que cada victoria podría ser efímera. ¿Cómo resistiría Hungría las tormentas que se avecinaban? Pero Matías fue más que un guerrero. Fue un reformador visionario. Reorganizó las finanzas, aumentando los ingresos del reino con nuevos impuestos y mejor recaudación, al tiempo que reformó el sistema judicial para acelerar la justicia. Era un hombre renacentista, políglota y erudito, con una biblioteca de 2500 volúmenes, muchos ilustrados con maestría, conocida como la Biblioteca Corvina. En su búsqueda por fortalecer Hungría, ¿hasta qué punto la cultura y la administración podían sostener las armas? Mientras Matías consolidaba su reino, una sombra crecía en el este. La fortaleza clave de Belgrado fue tomada, abriendo las puertas a una invasión inminente. El joven Luis II, heredero de Vladislao II, ascendió al trono sin la experiencia necesaria, rodeado de magnates divididos por sus propias ambiciones. En este caos, ¿podría Hungría encontrar la unidad que necesitaba para enfrentar la amenaza turca? En 1526, el sultán Suleimán el Magnífico cruzó la frontera con un ejército imponente. Luis II reunió sus fuerzas y marchó hacia la batalla de Mohacs sin esperar refuerzos. El 29 de agosto, 25.000 soldados húngaros se enfrentaron a la avalancha otomana en una confrontación que decidiría el destino de una nación. La tensión creció hasta un punto de quiebre, mientras el destino de Hungría pendía de un hilo. ¿Cuánto puede cambiar el destino de una nación en solo 2 horas? ¿Qué significa perder no solo una batalla, sino también el futuro entero de un reino? En 1529, la batalla de Mohacs enfrentó a fuerzas superiores en número 2 o 3 veces a las del rey Luis II de Hungría. La confrontación fue breve pero devastadora, marcando el inicio de una caída irremediable. La mayoría de las tropas húngaras fueron aniquiladas en ese corto lapso. 2 arzobispos, 5 obispos, numerosos magnates y aproximadamente 15.000 soldados cayeron en el campo. El propio rey Luis II encontró su final ahogado en el arroyo Chele, intentando huir de la masacre. Este golpe fatal no solo extinguió un ejército, sino que selló el destino del reino medieval húngaro como Estado independiente y unido. ¿Qué sucede cuando un reino queda sin un heredero? La muerte de Luis II dejó un vacío de poder que dividió a Hungría en 2. Por un lado, la nobleza eligió a János Zápolyai, voivoda de Transilvania, respaldado por la nobleza menor y media, quien prometía defender la nación contra los turcos. Por otro, los magnates del oeste apoyaron la reivindicación de Fernando de Habsburgo, hermano del emperador Carlos V y esposo de Ana Jagellón, hermana del difunto rey. La nación se sumió en una guerra civil. ¿Podía esta fragmentación interna resistir la presión externa? Después de varias derrotas contra las tropas de Fernando, János Zápolyai apeló al sultán otomano Suleimán I en busca de ayuda. Suleimán vio la oportunidad. Apoyó a János a cambio de que éste reconociera la soberanía otomana. En 1529, el sultán invadió nuevamente Hungría, destruyó a los ejércitos de Fernando y restauró a János en el trono. Pero el avance no se detuvo allí. El ejército otomano marchó hacia Viena, el corazón de Europa, en un movimiento audaz que podría haber cambiado la historia continental para siempre. Sin embargo, la ciudad resistió, y Suleimán sufrió su primera gran derrota en Europa, marcando el límite de la expansión otomana. La tensión estaba lejos de disiparse. El equilibrio pendía de un hilo. En 1538, un frágil acuerdo surgió. El Tratado de Barad
reconoció a János como rey, pero estipuló que tras su muerte la corona pasaría a Fernando. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Justo antes de morir en 1540, János tuvo un hijo, Juan Sigismundo, y cambió su testamento para dejarle la corona, reavivando la lucha por el poder. La guerra civil estalló de nuevo, y la inestabilidad invitó a una nueva intervención otomana. En 1541, Suleimán I tomó la ciudad de Buda, y esta vez la mantuvo bajo control firme. El centro de Hungría se convirtió en una provincia otomana, un vilayet con la administración directa por parte del sultán. Pero la historia no terminaba aquí. Transilvania se transformó en un principado vasallo, gobernado por Juan Sigismundo y su madre, Isabel Jagellón, mientras que las regiones occidentales y septentrionales quedaron bajo la corona de Fernando de Habsburgo, formando la llamada Hungría Real. Esta división convirtió al país en un mosaico fracturado, donde el destino de cada zona estaba marcado por intereses externos y luchas internas. ¿Cómo sobrevive un pueblo cuando su tierra está partida en tres? La Hungría otomana, con centro en Buda, se organizó siguiendo el modelo imperial turco, bajo la autoridad de un pachá nombrado por el sultán. La sociedad estaba marcada por la coexistencia tensa. Cristianos católicos y protestantes mantenían su fe, pagando un impuesto especial, la digicia, y enfrentando restricciones severas. Pero la realidad cotidiana era dura y cruel. Impuestos exorbitantes, la constante amenaza de guerras y el abuso de las autoridades locales hundieron la economía. Muchas ciudades quedaron arrasadas, los caminos comerciales interrumpidos y la agricultura sofocada. La población disminuyó radicalmente, víctima de combates, epidemias y éxodos hacia regiones más seguras. Esta fragmentación y decadencia de Hungría no fue solo un episodio, sino el preludio de una era marcada por la división y el sufrimiento que duraría más de siglo y medio. Cada decisión, cada alianza, cada batalla tejió una red de consecuencias irreversibles que transformaron para siempre el mapa político y humano de Europa Central. ¿Cómo podrían superar los húngaros este laberinto de destinos cruzados y fuerzas implacables? La respuesta se escondía en las sombras de los siglos venideros. ¿Puede una tierra pequeña decidir su destino cuando dos imperios poderosos la presionan? ¿Qué significa ser libre cuando la independencia es solo una apariencia? En el corazón de Europa, el Principado de Transilvania enfrentaba este dilema con una valentía temeraria. Formalmente era vasallo del Imperio Otomano, obligado a pagar tributo y participar en guerras lejanas. Pero en su interior pulsaba un latido diferente, el de una autonomía casi milagrosa. Transilvania no solo sobrevivía, sino que florecía en medio de la tormenta. Su sejm y dieta preservaban la esencia de la cultura húngara, mientras príncipes como Zapolia, Báthory y Rákóczi se alzaban como herederos legítimos de una tradición estatal que parecía resistir la sombra turca. Sin embargo, esta aparente fortaleza escondía una verdad más profunda. Cada decisión que tomaban podía cambiar para siempre el destino de toda Hungría. En el año de 1568, un edicto turco rompió barreras en Europa. La libertad religiosa. Católicos, luteranos, calvinistas y unitarios eran protegidos bajo la ley otomana en Transilvania. Este refugio atrajo a perseguidos de todo el continente, pero también sembró semillas de tensión en un territorio donde la fe era un arma y un escudo. ¿Podría esta política de tolerancia sobrevivir en un continente desgarrado por el fanatismo? Mientras tanto, la riqueza mineral de Transilvania, oro, plata, sal, alimentaba una economía que parecía un oasis en un mundo de conflictos.
La agricultura y la ganadería prosperaban y la región tejía redes comerciales con Moldavia, Valaquia y Polonia. Pero este brillo económico también atraía la codicia y el peligro, pues el equilibrio entre autonomía y presión imperial era frágil como un hilo. Al oeste, la corona húngara, bajo el dominio de los Habsburgo, luchaba por sobrevivir en una tierra partida. Fernando I y sus sucesores llevaban el título de reyes de Hungría, pero su control real era limitado y su capital, Presburgo, era un enclave de poder amenazado. La nobleza húngara estaba atrapada entre dos fuegos. Veían en los Habsburgo a protectores contra los turcos, pero temían perder sus privilegios y su identidad nacional. Esta contradicción se convertía en una bomba de tiempo. Las instituciones tradicionales como el Sejm y las oficinas del palatino y el tesorero aún existían. Sin embargo, el verdadero poder se deslizaba hacia Viena, donde el Consejo Imperial y las cámaras del Tesoro y militares consolidaban el control directo. La autonomía se erosionaba, mientras las guerras contra el Imperio Otomano drenaban los recursos húngaros, una sangría que alimentaba resentimientos y conspiraciones. En el verano de 1664, la batalla de Saint-Gothard cambió el curso de la guerra. Una alianza europea bajo el mando del general Raimundo Montecucculi vapuleó a los turcos. Pero la paz de Basvar que siguió fue un golpe devastador para la nobleza húngara. ¿Cómo aceptar un tratado que parecía humillar su lucha? Esta indignación ardió como fuego en el alma de los magnates. La frustración llevó a un complot audaz contra los Habsburgo, liderado por figuras como el palatino Ferenc Wesselényi y el ban croata Péter Zrinski, cuyas vidas se entrelazaban con la historia, como la del poeta Miklos Zrínyi y su cuñado Ferenc I Rákóczi. Pero la conspiración fue descubierta y aplastada brutalmente. Las ejecuciones y prisiones no solo fueron castigos, sino un mensaje despiadado de poder absoluto. El emperador Leopoldo I no dudó en aprovechar el caos para imponer un control férreo en Hungría. La Constitución fue suspendida, la administración directa reemplazó a las instituciones locales y la represión se intensificó. La libertad que alguna vez brilló en Transilvania y en la nobleza húngara parecía desvanecerse en la sombra de una voluntad imperial implacable. ¿Serían estas heridas irreparables? ¿Había una esperanza para un futuro diferente? ¿Puede una sola decisión cambiar el destino de una nación? ¿Qué sucede cuando el miedo y la ambición se entrelazan en un juego de poder? En 1678, la política implacable contra los protestantes desató una chispa que pronto se convirtió en un incendio. El levantamiento de los Kuruk, liderado por Imre Thököly. Thököly, un hombre que emergió de la desesperación campesina y la nobleza menor, encontró un aliado inesperado en el Imperio Otomano. En 1683, el sultán lo proclamó rey de la Hungría Media, un estado tapón entre dos gigantes, los otomanos y los Habsburgo. Pero esta alianza selló un destino inevitable. La respuesta otomana fue audaz y fatal. El gran visir Kara Mustafa Pasha lanzó un asedio a Viena en 1683, una apuesta que podría cambiar el equilibrio de poder en Europa. Sin embargo, la historia tenía otros planes. La caída de Viena fue evitada por un milagro militar. La alianza de la Santa Liga, convocada por el Papa Inocencio X, y la decisiva intervención del rey polaco Juan III Sobieski. La derrota otomana no solo fue un revés, sino el inicio de un declive irreversible. Desde ese momento, el Imperio Otomano comenzó a retroceder en Europa, enfrentando derrotas tras derrotas a manos de Austria, Polonia, Venecia y más tarde Rusia. La guerra se convertía en una cadena de decisiones fatales y consecuencias devastadoras. En 1686,
la toma de Buda, la capital otomana en Hungría durante 145 años, marcó un punto de inflexión. La victoria fue seguida en 1687 por la batalla de Mohacs, donde los húngaros vengaron una derrota de más de un siglo atrás. Para 1699, casi toda la Hungría histórica, salvo el Banato, había sido liberada del dominio otomano. El Tratado de Karlovich selló este cambio. El Imperio otomano reconocía la soberanía de los Habsburgo sobre Hungría y Transilvania. ¿Pero qué significaba realmente esta liberación? Lejos de otorgar independencia, los Habsburgo trataron las tierras liberadas como botín de guerra. Crearon la Comisión Neoaquista para repartir tierras sin respetar las leyes ni tradiciones húngaras. Nobles húngaros debían probar sus derechos, mientras que vastas propiedades pasaban a manos de extranjeros leales a Viena. La contrarreforma católica se intensificó bajo el arzobispo Leopoldo Kolonix, quien también presidía la Cámara de Tesorería húngara. Las iglesias protestantes fueron reprimidas y la nobleza protestante excluida del servicio estatal. La presión religiosa se convirtió en una nueva forma de opresión. Pero no solo la religión o la tierra oprimían al pueblo. Impuestos exorbitantes financiaban las guerras continuas de los Habsburgo, mientras las tropas imperiales abusaban de los campesinos y ciudadanos. La carga era insoportable, especialmente para los campesinos, atrapados entre el yugo imperial y el feudal. Estas injusticias encendieron un nuevo fuego. En 1703 estalló la rebelión Kuruk bajo el liderazgo de Francisco II Rákóczi, hijo de un conspirador y hijastro de Imre Tókolly. Esta revuelta sería la más grande y prolongada contra el dominio de los Habsburgo. Rákóczi logró unir a campesinos, ciudadanos y nobles, creando un movimiento que dominó gran parte de Hungría. En 1704, el Parlamento en Alba Iulia lo proclamó príncipe, desafiando abiertamente el poder imperial. Pero ¿sería suficiente para cambiar el destino de su pueblo? ¿Qué ocurre cuando un líder lucha por la libertad y la traición acecha en su propio bando? ¿Cómo termina una guerra que parece destinada a cambiar el destino de una nación? En 1705, la Confederación de los Estados Húngaros en Székely eligió a Francisco II Rákóczi como príncipe de Hungría, marcando el inicio de una rebelión que desafiaba el poder de los Habsburgo. Rákóczi lideró una guerra de 8 años contra los Habsburgo, respaldado por Francia, que enfrentaba a Austria en la Guerra de Sucesión Española. Pero la fortuna militar empezó a alejarse de los Kuruk, la resistencia húngara. En 1708, una derrota devastadora en la batalla de Trenčín cortó el avance del movimiento, sembrando dudas y deserciones entre la nobleza húngara. ¿Puede un movimiento sobrevivir cuando su líder desaparece en busca de ayuda extranjera? En 1711, Rákóczi viajó a Polonia para implorar auxilio al zar Pedro I de Rusia. Su ausencia fue fatal. El general Sándor Károlyi negoció un tratado con el emperador, el llamado Tratado de Szatmár, que ofrecía amnistía a cambio de lealtad, un golpe que fracturó la lucha por la independencia. Rákóczi rechazó el acuerdo y eligió el exilio antes que la rendición. Vivió sus últimos años en Francia y luego en el Imperio Otomano, persistiendo inquebrantable en su sueño de una Hungría libre. Murió en Radasto, hoy Tekirdağ, en Turquía, en 1735. Su figura se convirtió en un símbolo eterno de la resistencia húngara. El Tratado de Szatmár no solo puso fin a un conflicto, confirmó el dominio de los Habsburgo sobre Hungría, pero también garantizó derechos importantes a la nobleza local. La libertad religiosa, la Constitución húngara, los derechos del Parlamento y privilegios fiscales fueron preservados. Este compromiso permitió una coexistencia tensa pero estable entre los dos poderes durante casi siglo y medio.
Tras la rebelión, comenzó una era de pacificación bajo los Habsburgo. El emperador Carlos VI, que gobernó entre 1711 y 1740, fue también rey de Hungría como Carlos III. A diferencia de su predecesor, adoptó una política cautelosa y buscó la cooperación con la nobleza húngara para asegurar su apoyo en la promulgación de la pragmática sanción. En 1722, el Parlamento húngaro aceptó la pragmática sanción que reconocía el derecho de la hija de Carlos, María Teresa, a heredar la corona húngara. A cambio, Carlos VI reafirmó las garantías constitucionales y privilegios de la nobleza. Fue un delicado equilibrio entre la tradición y la modernización que buscaba reconstruir una Hungría devastada por guerras y conflictos. Durante su reinado, Carlos VI impulsó reformas administrativas y estableció un consejo permanente en Pozón, reorganizando las instituciones regionales. Se inició la colonización planificada de las tierras arrasadas en el sur de Hungría, atrayendo colonos de Alemania, Serbia y otras regiones. Sin embargo, la paz era solo un respiro antes de nuevas tormentas políticas. Su sucesor, José II, heredó un imperio complejo y multiétnico y soñaba con transformar el arcaico imperio Habsburgo en un estado moderno y centralizado, inspirado en Prusia. Pero su visión chocó con los privilegios centenarios de la nobleza húngara, a la que despreciaba y quiso gobernar sin su consentimiento, incluso evitando la corona húngara, ganándose el apodo de «el rey con sombrero». José II gobernó por decretos, ignorando al Parlamento húngaro que no fue convocado durante todo su reinado. Este desprecio por las tradiciones y derechos locales sembró un nuevo conflicto latente, un choque inevitable entre la voluntad reformista del emperador y los intereses arraigados de la nobleza. ¿Podría la monarquía sostenerse a costa de romper con su propia base social? El destino de Hungría pendía de un hilo.